una historia de redención que te tocará el corazón, donde la bondad inesperada de una empleada humilde enciende una chispa de esperanza en la vida de un joven millonario atrapado en la oscuridad de su propia amargura. ¿Podrá un simple acto de compasión cambiar un destino que parece sellado por el dolor y el resentimiento? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Posteamos 2 videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia. Y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Ningún especialista logró hacer que el hijo del magnate caminara hasta que la empleada de limpieza hizo algo en lo que ni los doctores podían creer. Leonardo nació con una anomalía congénita en la médula espinal que lo dejó paralizado de la cintura para abajo. Era hijo único de Ricardo Ferrer, un magnate del sector de la construcción conocido por su frialdad en los negocios. El joven de 23 años creció en una residencia repleta de lujo pero vacía de afecto. Su madre, Isabel, había fallecido en el parto y Ricardo jamás logró mirar a su hijo sin ver la pérdida de la mujer que amaba. Ese rechazo silencioso transformó a Leonardo en un hombre amargado que desahogaba su frustración en todos a su alrededor, especialmente en los empleados. La mansión era administrada por Inés, la gobernanta que servía a la familia desde hacía décadas. Era una mujer de 60 años que había sido testigo del crecimiento solitario de Leonardo. El mayordomo Arturo, siempre impecable y discreto, mantenía la rutina de la casa funcionando como un reloj. Pero fue la llegada de Sofía, una empleada de limpieza de 42 años, contratada tras dificultades financieras, quien comenzó a cambiar todo. Sofía era madre de 2 hijos, adolescentes, y había aceptado el empleo para pagar las deudas dejadas por su exmarido. Ella tenía una paciencia infinita y una mirada que veía más allá de las apariencias. Leonardo trataba a Sofía con desprecio, arrojaba objetos al suelo intencionalmente, hacía exigencias absurdas y la humillaba frente a los demás empleados. Cierta mañana derramó una bandeja entera de café en su regazo, solo para verla limpiar. Sofía no reaccionó con ira. Simplemente limpió todo en silencio y lo miró a los ojos con una calma desconcertante. En ese momento algo se removió dentro de Leonardo, una incomodidad que no podía nombrar. Durante semanas, Sofía observó a Leonardo. Notó que tenía espasmos involuntarios en las piernas durante las madrugadas cuando pensaba estar solo. Ella investigó discretamente y descubrió que ese tipo de movimiento podría indicar que su parálisis no era completamente irreversible. Sofía compartió su descubrimiento con Inés, quien reveló un secreto guardado durante años. El médico, que había acompañado a Leonardo en la infancia, había sugerido fisioterapia intensiva, pero Ricardo se negó creyendo que era pérdida de tiempo y dinero. Él había preferido acomodar a su hijo en su condición antes que nutrir falsas esperanzas. Sofía decidió actuar por su cuenta. Comenzó a hacer masajes terapéuticos en las piernas de Leonardo durante los cambios de ropa, usando técnicas que había aprendido cuidando a su propia madre postrada años atrás. Leonardo reaccionó con furia inicialmente, pero Sofía fue firme y dijo que continuaría independientemente de su voluntad. Poco a poco ella introdujo ejercicios pasivos, moviendo sus articulaciones, estimulando músculos atrofiados. Leonardo oscilaba entre la esperanza y el miedo de decepcionarse nuevamente. La situación cambió drásticamente cuando Carolina, prima de Leonardo y abogada ambiciosa de la empresa familiar, descubrió lo que Sofía estaba haciendo. Carolina siempre había codiciado la herencia de Ricardo y veía a Leonardo como un obstáculo conveniente en su silla de ruedas. Ella manipuló la situación presentando a Ricardo informes falsificados de gastos excesivos y acusando a Sofía de robo. Ricardo, siempre distante y desconfiado, despidió a Sofía inmediatamente, sin siquiera escucharla. Leonardo, todavía dependiente de la aprobación paterna y sin coraje para confrontarlo, permaneció en silencio, traicionando a la única persona que realmente se había preocupado por él. Sofía salió de la residencia humillada con su reputación destruida por las mentiras de Carolina.
Sus hijos sufrieron acoso en la escuela cuando la noticia se difundió. Leonardo se sumergió en profunda culpa y depresión, dándose cuenta demasiado tarde de que había perdido su única oportunidad de recuperación. Sus espasmos musculares disminuyeron sin los ejercicios diarios y volvió a ser la cáscara vacía de antes. Los días se volvieron insoportables para Leonardo. Se despertaba empapado en sudor. Las pesadillas lo acosaban cada noche. Veía el rostro de Sofía, sus ojos llenos de decepción, cuando los guardias de seguridad la escoltaron fuera de la mansión. Recordaba cómo ella había cargado sus pertenencias en una caja de cartón mientras Carolina observaba desde la escalera con una sonrisa triunfante. Arturo había intentado intervenir, pero Ricardo lo silenció con una mirada glacial. Inés comenzó a notar el deterioro de Leonardo. Lo encontró una noche en su habitación, rodeado de botellas de whisky, mirando fijamente las paredes. Ella se acercó con cautela y se sentó a su lado sin decir palabra. Leonardo finalmente habló, su voz quebrada por el alcohol y el remordimiento. «Soy un cobarde, Inés, un maldito cobarde. Todavía puede arreglar esto». «Señor Leonardo», respondió ella con suavidad. «¿Cómo? Mi padre nunca me escuchará», y Carolina ganó. «Y siempre gana». Inés suspiró profundamente. Había guardado silencio durante demasiado tiempo, protegiendo secretos que ya no valía la pena proteger. Su padre no siempre fue así. Antes de que su madre muriera, él era diferente. Reía, amaba, vivía, pero el dolor lo transformó en piedra. Y usted, señor Leonardo, lleva la cara de Isabel. Cada vez que lo mira, revive esa pérdida. Leonardo sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Nunca había llorado frente a nadie, pero ya no le importaba mantener la fachada. Ella me veía. Inés Sofía realmente me veía. No como el inválido rico, no como el hijo rechazado. Me veía como una persona que podía mejorar. Entonces, demuéstrele que tenía razón, dijo Inés apretando su mano. Mientras tanto, Carolina consolidaba su posición. Había logrado que Ricardo la nombrara vicepresidenta ejecutiva, un movimiento calculado que la acercaba más al control total de la empresa. Durante una cena familiar obligatoria, Carolina no pudo resistir la tentación de humillar aún más a Leonardo. «Es una lástima lo de esa empleada», dijo con falsa preocupación, «pero no podemos permitir que gente deshonesta trabaje en esta casa». «¿Verdad, tío Ricardo?» Ricardo asintió distraídamente, revisando documentos mientras comía. Leonardo apretó los puños sobre sus muslos inmóviles, la ira hirviendo en su interior. «Ella no era deshonesta», murmuró Leonardo. Carolina arqueó una ceja con diversión. «Perdón, no te escuché, primo». «Dije que ella no era deshonesta», repitió Leonardo elevando la voz. «Tú mentiste». Ricardo finalmente levantó la mirada de sus papeles, su expresión indescifrable. «Cuidado con las acusaciones, Leonardo. Carolina presentó evidencias sólidas». «Evidencias fabricadas», insistió Leonardo sintiendo su corazón latir violentamente. Carolina soltó una risa condescendiente. «El pobre Leonardo está confundido. Esa mujer lo manipuló con sus supuestos tratamientos milagrosos. Es comprensible que la defiendas, pero la realidad es clara». Leonardo quiso continuar, pero las palabras se atascaron en su garganta. La mirada fría de su padre y la sonrisa victoriosa de Carolina lo paralizaron más que su condición física. Se retiró de la mesa sin terminar de cenar, odiándose aún más por su cobardía. Arturo observaba todo desde su posición junto al aparador. Había sido testigo de 30 años de historia en esa familia y sabía reconocer la maldad cuando la veía. Carolina no era solo ambiciosa, era peligrosa, y él tenía la responsabilidad moral de actuar. Esa noche Arturo comenzó su investigación. Conocía cada rincón de la mansión, cada computadora, cada archivo. Trabajaba en las sombras, recopilando evidencias que Carolina había creído destruir. Correos electrónicos recuperados de servidores respaldados. Grabaciones de conversaciones telefónicas que el sistema de seguridad había registrado automáticamente. Transferencias bancarias sospechosas a testigos falsos. Arturo era meticuloso y paciente. Mientras tanto, Sofía luchaba por reconstruir su vida. El trabajo en el hogar de ancianos era agotador y mal pagado.
Cuidaba a ancianos olvidados por sus familias, cambiaba pañales, alimentaba bocas que ya no recordaban cómo masticar. Sus hijos, Daniel de 16 años y Clara de 14, hacían lo posible por ayudar. Daniel trabajaba los fines de semana en un supermercado y Clara cuidaba niños del vecindario, pero el estigma del supuesto robo los perseguía. Una tarde, mientras Sofía limpiaba la habitación de un paciente, escuchó una conversación entre dos visitantes en el pasillo. ¿Viste que contrataron a la ladrona de los Ferrer?, susurró una voz femenina. Pobre gente de este asilo. Deberían tener más cuidado con quién contratan, respondió otra. Sofía apretó la esponja con tanta fuerza que el agua sucia goteó entre sus dedos. Respiró profundamente, recordando las palabras que su madre le había enseñado. La verdad siempre sale a la luz, aunque tome tiempo. Terminó su trabajo con dignidad y regresó a casa, donde sus hijos la esperaban con la cena preparada. «Mamá, no tienes que seguir haciendo esto», dijo Daniel, viendo el agotamiento en su rostro. «Podemos mudarnos a un lugar más barato. Yo puedo trabajar más horas». Sofía abrazó a su hijo con fuerza. «Tú te concentras en tus estudios. Esto es temporal. Las cosas mejorarán. Siempre lo hacen». Pero por dentro, Sofía sentía que algo en ella se había roto. No era la acusación falsa, ni el trabajo duro. Era haber visto potencial en Leonardo, haber creído que podía ayudarlo, solo para ser traicionada cuando más vulnerable estaba. Esa noche, después de que sus hijos se durmieron, Sofía lloró en silencio en la oscuridad de su habitación. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Posteamos 2 videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia. Y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Pasaron 3 meses. Leonardo se hundía más en su miseria, rechazando salir de su habitación. Inés le llevaba comida que apenas tocaba. Arturo continuaba su trabajo silencioso, acumulando pruebas irrefutables contra Carolina. Y Ricardo, por primera vez en años, comenzó a notar que algo estaba fundamentalmente mal en su familia. Una noche, Ricardo entró sin avisar a la habitación de Leonardo. Lo encontró mirando por la ventana. Su silueta delgada y demacrada, recortada contra la luz de la luna. «Necesitamos hablar», dijo Ricardo, su voz desprovista de la dureza habitual. Leonardo no se volteó. «No tenemos nada de qué hablar». Ricardo se sentó en el borde de la cama, un gesto inusualmente informal para él. «Tu madre estaría decepcionada de lo que nos hemos convertido». Esas palabras hicieron que Leonardo finalmente girara su silla para enfrentar a su padre. Era la primera vez que Ricardo mencionaba a Isabel de manera personal en años. «¿Qué sabes tú de lo que ella querría?» «Nunca la conocí. Morí para ti el día que ella murió». Ricardo flinchó visiblemente ante la crudeza de las palabras. «Tienes razón. He sido un padre terrible. Cada vez que te miraba, veía todo lo que había perdido. Pero eso no justifica cómo te traté. ¿Cómo te abandoné?» Emocionalmente. Leonardo quería sentirse victorioso ante esa admisión, pero solo sentía un vacío profundo. «Es demasiado tarde para esto, padre». «Quizás», admitió Ricardo, «pero necesito que sepas algo. He estado revisando los informes sobre Sofía, los que Carolina presentó. Hay inconsistencias, detalles que no cuadran». El corazón de Leonardo comenzó a latir más rápido. «¿Qué tipo de inconsistencias?» «Transferencias bancarias que supuestamente hizo Sofía, pero que se originaron desde una computadora de la empresa. Testimonios de proveedores que nunca existieron. Estoy empezando a creer que cometí un error». Leonardo sintió una mezcla de alivio y furia renovada. «Yo traté de decírtelo. Te lo dije durante esa cena y me ignoraste». Ricardo asintió con pesar. «Lo sé y lo lamento, pero ahora necesito que me ayudes. Si realmente crees en la inocencia de Sofía, necesito que me proporciones todo lo que sepas, cada detalle». Fue en ese momento que Arturo eligió aparecer en la puerta, sosteniendo un sobre grueso de Manila. «Perdón por interrumpir, señor Ferrer, pero creo que esto les interesará a ambos».
Arturo. Entró y colocó el sobre, en la cama entre padre e hijo. Ricardo lo abrió con manos que temblaban ligeramente. Dentro había impresiones de correos electrónicos, transcripciones de llamadas, registros bancarios y fotografías, todo meticulosamente organizado y etiquetado. ¿Qué es esto, Arturo?, preguntó Ricardo, aunque su voz ya reflejaba que estaba comprendiendo la magnitud de lo que tenía en sus manos. La verdad, señor. La señorita Carolina ha estado planeando tomar el control de la empresa durante más de 2 años. Sofía fue simplemente una pieza en su juego, un obstáculo que eliminó cuando descubrió que estaba ayudando al señor Leonardo a recuperarse. Una recuperación que no convenía a sus planes. Leonardo arrebató algunos documentos y comenzó a leerlos. Sus ojos se abrieron con horror al ver la profundidad de la traición. Carolina había sobornado a contadores, manipulado registros médicos para exagerar la incapacidad de su padre. Incluso había contactado a firmas rivales para orquestar una toma hostil de la empresa. ¿Por qué esperaste tanto para mostrarme esto?, le preguntó Ricardo, su voz tensa de ira contenida. Arturo mantuvo su compostura profesional. Necesitaba evidencia irrefutable, señor. La señorita Carolina es inteligente y está bien conectada. Un movimiento precipitado la habría alertado y habría destruido las pruebas. Además, necesitaba que el señor Leonardo y usted estuvieran listos para enfrentarla, juntos. Ricardo miró a su hijo. Realmente lo miró quizás por primera vez en años. ¿Estás listo, Leonardo? Leonardo sintió algo despertando dentro de él. No era solo ira o sed de venganza, era determinación, propósito, la misma fuerza que Sofía había visto en él cuando nadie más lo hacía. Estoy listo. Los siguientes días fueron de preparación meticulosa. Ricardo contactó a sus abogados más confiables, aquellos que habían estado con la empresa desde sus inicios y que no tenían lealtad hacia Carolina. Arturo proporcionó copias de toda la evidencia, asegurándose de que hubiera respaldos en múltiples ubicaciones. Leonardo revisó cada documento, memorizando detalles, preparándose para el enfrentamiento. Carolina, ajena a la tormenta que se gestaba, continuaba con sus maquinaciones. Había organizado una reunión del consejo directivo para la siguiente semana, donde planeaba presentar un informe sobre la supuesta incapacidad mental de Ricardo para liderar la empresa. Tenía médicos sobornados listos para testificar, documentos forjados que mostraban errores de juicio. Incluso había preparado una presentación sobre cómo ella podría salvar la empresa de la ruina inminente. El día de la reunión llegó. La sala de juntas estaba llena de ejecutivos de alto nivel, miembros del consejo y asesores legales. Carolina ocupaba su lugar con confianza, vestida con un traje impecable, sus documentos organizados frente a ella. Ricardo se sentó en su lugar habitual en la cabecera de la mesa, su expresión neutra. Y entonces, para sorpresa de todos, Leonardo entró a la sala en su silla de ruedas, empujado por Arturo. ¿Qué hace él aquí?, preguntó Carolina, su máscara de profesionalismo deslizándose momentáneamente. Leonardo es mi hijo y heredero, respondió Ricardo con calma. Tiene todo el derecho de estar presente. Carolina se recompuso rápidamente, forzando una sonrisa. Por supuesto. Bienvenido, primo, aunque debo advertir que los temas que discutiremos hoy son delicados. Estoy seguro de que podré manejarlo, respondió Leonardo con una frialdad que sorprendió incluso a su padre. La reunión comenzó con los puntos habituales de la agenda: reportes financieros, actualizaciones de proyectos, propuestas de expansión. Carolina esperaba pacientemente su turno como un depredador esperando el momento perfecto para atacar. Finalmente, Ricardo le dio la palabra. El consejo me pidió que evaluara el liderazgo actual de la empresa. Comenzó Carolina proyectando su primera diapositiva. Y lamentablemente mis hallazgos son preocupantes. Durante los siguientes 20 minutos, Carolina presentó un caso elaborado sobre cómo Ricardo había estado tomando decisiones erráticas, perdiendo oportunidades clave, mostrando signos de deterioro cognitivo. Sus argumentos estaban bien construidos, respaldados por datos manipulados y testimonios preparados. Algunos miembros del consejo comenzaban a sentir preocupados.
Por el bien de la empresa, concluyó Carolina, propongo que Ricardo Ferrer se retire como director ejecutivo y que yo asuma el control operativo inmediato. Hubo murmullos en la sala. Ricardo permaneció imperturbable, sus dedos entrelazados sobre la mesa. Leonardo sintió su pulso acelerarse. Era su momento. ¿Puedo hablar?, preguntó Leonardo, su voz cortando el murmullo de conversaciones. Carolina lo miró con condescendencia. Leonardo, aprecio tu lealtad a tu padre, pero esto es un asunto corporativo. Complejo. Precisamente. Por eso necesito hablar, insistió Leonardo, porque entiendo muy bien los asuntos complejos cuando se trata de manipulación y fraude. El silencio cayó sobre la sala como una losa. Carolina palideció ligeramente, pero mantuvo su compostura. Cuidado con las acusaciones, primo. El estrés de tu condición puede estar afectando tu juicio. Leonardo sonrió sin humor. Mi condición física no afecta mi capacidad de leer correos electrónicos. Carolina, como este del 15 de marzo, donde le ofreces a Armando López de Edificaciones costeras información privilegiada sobre nuestras próximas adquisiciones a cambio de un porcentaje de sus ganancias. Arturo comenzó a distribuir copias del correo electrónico a cada miembro del consejo. Carolina se levantó de su asiento, sus manos temblando. Eso es falso, una falsificación obvia. Y esto también es falso, continuó Leonardo asintiendo a Arturo, quien proyectó una grabación de audio. Esta es una conversación telefónica entre tú y el doctor Morales, donde discuten cómo falsificar evaluaciones psicológicas de mi padre. La voz de Carolina llenó la sala clara e inconfundible, discutiendo los detalles sórdidos de su plan. Los miembros del consejo escuchaban con creciente horror. Carolina intentó apagar el proyector, pero Arturo bloqueó su camino. «Y hay más», dijo Leonardo, su voz ganando fuerza. Transferencias bancarias a testigos falsos. Documentos forjados acusando a una empleada inocente de robo. Planes para declarar a mi padre mentalmente incapaz. Todo está aquí documentado meticulosamente. Ricardo finalmente habló, su voz como hielo. «¿Tienes algo que decir en tu defensa, Carolina?» Carolina miró alrededor de la sala buscando aliados, pero solo encontró rostros de shock y disgusto. Su cuidadosamente construido castillo de mentiras se derrumbaba a su alrededor. «Ustedes no entienden», dijo Carolina, su voz quebrándose. «Esta empresa debería ser mía. Yo he trabajado más duro que nadie». Ricardo estaba demasiado ocupado lamentándose por su esposa muerta. Y Leonardo es un inútil en una silla de ruedas. Yo merecía dirigir todo esto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Leonardo sintió la vieja herida de esas palabras, pero ya no lo definían. «Esta reunión ha terminado», declaró Ricardo levantándose. «Carolina, estás despedida de la empresa inmediatamente. Los abogados estarán en contacto para discutir los cargos criminales que presentaremos. Seguridad, por favor. Escóltenla fuera del edificio». Carolina fue sacada de la sala, entre gritos y amenazas. Los miembros del consejo permanecieron en shock. Ricardo se dirigió a ellos con autoridad renovada. «Continuaremos nuestras operaciones normalmente. Mi hijo Leonardo será nombrado vicepresidente ejecutivo efectivo inmediatamente. Hemos demostrado hoy que esta familia no tolera la traición ni la corrupción. Esta reunión está oficialmente concluida». Después de que todos se retiraron, Ricardo y Leonardo quedaron solos en la sala de juntas. Arturo esperaba discretamente junto a la puerta. Ricardo se acercó a la silla de ruedas de su hijo, y por primera vez, desde que Leonardo podía recordar, su padre se arrodilló para estar a su altura. «Estoy orgulloso de ti», dijo Ricardo, su voz quebrándose. «Tu madre también lo estaría». Leonardo sintió lágrimas quemando sus ojos, pero esta vez eran de alivio, no de dolor. «Necesito encontrar a Sofía, padre. Necesito arreglar lo que rompimos». Ricardo asintió. «Lo sé y te ayudaré. Pero primero hay algo más que debo decirte. Ese médico que recomendó fisioterapia cuando eras niño, Arturo, lo localizó. Todavía está activo y dice que nunca es demasiado tarde para intentar un tratamiento. Si tú quieres intentarlo, yo estaré contigo en cada paso». Leonardo miró a Arturo, quien asintió, confirmando las palabras de Ricardo. «Pero antes de eso», continuó Leonardo, «necesito hacer las
cosas bien con Sofía. Nada más importa hasta que corrija ese error. Ricardo llamó al mejor investigador privado que conocía. En 2 días tenían la dirección de Sofía. Leonardo insistió en ir personalmente, a pesar de que significaba salir de la mansión por primera vez en años, por voluntad propia. Arturo preparó un vehículo de lujo adaptado e Inés empacó todo lo que Leonardo pudiera necesitar. El hogar de ancianos estaba en un vecindario deteriorado, muy diferente al mundo de lujo en el que Leonardo había vivido toda su vida. Las paredes necesitaban pintura. El jardín estaba descuidado y el aire tenía un olor a desinfectante barato. Arturo empujó la silla de Leonardo a través de la entrada principal, donde una recepcionista cansada los miró con curiosidad. «Buscamos a Sofía Méndez», dijo Leonardo. «Trabaja aquí en el turno de tarde». La recepcionista revisó su computadora. «Está en el ala habitación 212, pero las visitas deben registrarse primero. Después de completar los formularios necesarios». Arturo guió a Leonardo por pasillos estrechos, llenos de ancianos en varias etapas de deterioro. Algunos dormían en sillas de ruedas en los corredores. Otros gritaban incoherencias desde sus habitaciones. Era un lugar olvidado donde la gente venía a esperar el final. Y Sofía trabajaba allí cuidando de estos olvidados después de haber sido despedida injustamente de un trabajo que le pagaba 3 veces más. Encontraron la habitación 212. A través de la puerta entreabierta, Leonardo pudo ver a Sofía ayudando a un anciano a comer. Hablaba con él suavemente, limpiando con cuidado la comida que caía por su barbilla, tratándolo con dignidad a pesar de su estado. El contraste con la forma en que Leonardo la había tratado era como un puñetazo en el estómago. Arturo tocó suavemente la puerta. Sofía levantó la vista y se congeló al ver a Leonardo. Un caleidoscopio de emociones cruzó su rostro. Sorpresa, dolor, ira y finalmente una resignación cansada. Terminó de alimentar al anciano. Limpió su boca una última vez y salió al pasillo cerrando la puerta tras ella. «¿Qué haces aquí?», preguntó Sofía cruzando los brazos defensivamente. Leonardo había preparado un discurso elaborado durante el viaje, pero al enfrentar sus ojos, todas las palabras ensayadas se desvanecieron. «Vine a pedirte perdón». Sofía soltó una risa amarga. «Perdón. Después de 3 meses, después de que me acusaran de robo, me humillaran y destruyeran mi reputación. Tienes todo el derecho de odiarme», dijo Leonardo, su voz quebrándose. «Fui un cobarde. Permití que Carolina mintiera sobre ti. Me quedé callado cuando debí defenderte. Te usé, te traicioné y no merezco tu perdón. Pero necesitaba que supieras la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó Sofía, aunque su voz había perdido algo de su filo. «Que Carolina fabricó toda la acusación. Que la hemos expuesto y expulsado de la empresa. Que mi padre y yo sabemos que eres inocente y que lamento profundamente no haber tenido el valor de defenderte cuando más lo necesitabas». Sofía guardó silencio durante un largo momento, sus ojos escrutando el rostro de Leonardo, buscando signos de engaño. «¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 3 meses cuando importaba? Porque era débil. Porque tenía miedo de enfrentar a mi padre. Porque estaba tan perdido en mi propia miseria que no podía ver más allá de mí mismo. Pero ya no soy esa persona. Sofía, tú me mostraste que podía ser mejor, y aunque fallé entonces, estoy tratando de ser ese hombre ahora». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. Años de dolor y frustración, finalmente encontrando liberación. «Mis hijos sufrieron por esto. Daniel fue golpeado en la escuela. Clara dejó de hablar durante semanas. Perdí mi dignidad, mi trabajo, todo. Y tú simplemente te quedaste sentado en tu mansión mientras yo perdía todo». «Lo sé», susurró Leonardo, «y daría cualquier cosa por cambiar eso. No puedo devolverte esos 3 meses. No puedo borrar el dolor que causé. Pero puedo ofrecerte restitución. Compensación financiera, una carta de referencia, lo que necesites para reconstruir tu vida». Sofía secó sus lágrimas con el dorso de su mano. «No quiero tu dinero, Leonardo. El dinero no arregla esto. Entonces dime qué puedo hacer». «Haré lo que sea». Sofía lo estudió durante un largo momento. Vio genuino arrepentimiento en sus ojos, pero también vio algo más: desesperación.
Leonardo no estaba allí solo por culpa. Estaba allí porque la necesitaba. ¿Esto es por mí o por ti?, preguntó Sofía directamente. ¿Viniste a pedir perdón porque realmente lo lamentas o porque necesitas sentirte mejor contigo mismo? La pregunta golpeó a Leonardo como un balde de agua fría. Obligado a confrontar sus verdaderas motivaciones, se dio cuenta de que Sofía tenía razón en desconfiar. Honestamente no lo sé, admitió Leonardo. Comencé este viaje creyendo que era por ti, pero quizás parte de mí necesita tu perdón para poder seguir adelante. Eso me hace egoísta, lo sé, pero también sé que lo que me hiciste durante esas semanas, los ejercicios, la terapia, me mostraron algo que había olvidado, que soy más que mi silla de ruedas, más que la decepción de mi padre. Eres la única persona que me vio realmente y la traicioné. Eso me persigue cada día. Sofía sintió su resolución tambalearse. Había pasado 3 meses construyendo muros alrededor de su corazón, prometiéndose nunca volver a confiar en los ricos ni en sus promesas vacías. Pero mirando a Leonardo ahora, vio algo diferente del joven amargo que había conocido. Vio vulnerabilidad genuina, dolor real y quizás el comienzo de sabiduría. Si regresara, dijo Sofía lentamente, y no estoy diciendo que lo haré, no sería como antes. No seré tu empleada sumisa. No toleraré abuso ni humillaciones. Y necesito garantías reales de que esto no volverá a pasar. Cualquier cosa, dijo Leonardo inmediatamente. Tendrás un contrato formal, protección legal, el salario más alto que hayas ganado. Y más que eso, tendrás mi respeto. El respeto que debí darte desde el principio. No quiero ser tu empleada. Leonardo, dijo Sofía firmemente, si vuelvo será como profesional independiente. Trabajaré contigo en tu recuperación. Sí, pero también quiero hacer más. Quiero ayudar a otros como Undu. Una idea comenzó a formarse en la mente de Leonardo. ¿Qué pasaría si pudiéramos crear algo? Un centro de rehabilitación accesible con los mejores equipos y profesionales, pero que no le costara nada a los pacientes. Podrías dirigir el departamento de fisioterapia. Tendrías total autonomía sobre tu trabajo. Sofía alzó una ceja escépticamente. ¿Y de dónde vendría el financiamiento para algo así? De la fortuna familiar, respondió Leonardo sin dudar. Mi padre y yo hemos estado discutiendo formas de redirigir nuestros recursos. Carolina nos mostró cuán vacía puede ser una empresa construida solo sobre ganancias. Queremos crear un legado diferente. Sofía consideró la propuesta. Era ambiciosa, quizás demasiado, pero también era exactamente el tipo de trabajo que siempre había soñado hacer. Ayudar a personas sin recursos, darles esperanza cuando el sistema los había abandonado. Necesito pensarlo, dijo finalmente, y necesito hablar con mis hijos. Ellos también sufrieron por esto y merecen voz en la decisión. Por supuesto, respondió Leonardo. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero antes de irme, hay algo más que necesitas saber. Arturo encontró al médico que recomendó fisioterapia cuando yo era niño. Dice que todavía hay posibilidades de mejora, que los espasmos que notaste son señales positivas, pero no voy a comenzar ningún tratamiento sin ti. Si decides no volver, respetaré tu decisión y seguiré adelante. Pero preferiría hacer este camino contigo. Sofía sintió algo ablandándose dentro de ella. La sinceridad en la voz de Leonardo era palpable. Dame una semana, dijo. Hablaré con Daniel y Clara. Investigaré sobre lo que pasó con Carolina. Y si todo es verdad, si realmente la expulsaron y admitieron su culpa públicamente, entonces consideraré tu propuesta. Leonardo asintió sintiendo esperanza por primera vez en meses. Gracias, Sofía. Eso es más de lo que merezco. Arturo entregó a Sofía una tarjeta con números de contacto. Cualquier cosa que necesite, señora Sofía, estoy a su disposición. Puedo proporcionarle copias de todos los documentos que comprueban la inocencia suya y la culpabilidad de la señorita. A Carolina. Sofía tomó la tarjeta y la guardó en su bolsillo. Vio a Leonardo y Arturo alejarse por el pasillo y por primera vez en meses sintió que quizás las cosas podrían mejorar. Esa noche, después de que sus hijos llegaran de la escuela,
Sofía lo sentó en la mesa de la cocina. Daniel había crecido varios centímetros en los últimos meses, su rostro mostrando los primeros signos de convertirse en hombre. Clara, aunque más pequeña, tenía una mirada que había madurado demasiado rápido por el dolor. «Tengo algo que contarles», comenzó Sofía. «Leonardo, Ferrer vino a verme hoy al trabajo». Daniel se tensó inmediatamente. ¿Qué quería ese tipo? «Vino a humillarte otra vez. Vino a pedir perdón», dijo Sofía. «Resulta que su prima Carolina fabricó toda la acusación contra mí. La han expuesto y expulsado de la empresa. Clara habló por primera vez en días. Eso significa que la gente sabrá que no robaste nada». «Sí, mi amor. Significa que la verdad finalmente salió». Daniel no parecía convencido. «¿Y qué? Ahora se supone que debemos perdonarlos así como así». «Mamá, pasaste meses trabajando en ese asilo horrible. Yo tuve que dejar el equipo de fútbol para trabajar. Clara no quiere ni ir a la escuela. No pueden simplemente chasquear los dedos y arreglar todo». «Tienes razón», admitió Sofía. «No estoy diciendo que debamos perdonar y olvidar inmediatamente, pero Leonardo me hizo una propuesta. Quiere crear un centro de rehabilitación gratuito para personas con discapacidades y me ofreció dirigir el departamento de fisioterapia». Daniel soltó una risa incrédula. «¿Y tú le crees, mamá? Ya te mintieron una vez. Por eso necesito investigar primero», dijo Sofía, «y por eso quiero su opinión. Esta decisión nos afecta a todos. Si acepto, significaría trabajar nuevamente con la familia que nos lastimó, pero también significaría un salario mejor, estabilidad y la oportunidad de ayudar a muchas personas». Clara miró a su madre con ojos antiguos. «¿Tú quieres hacerlo, mamá?» «¿Realmente?» Sofía tomó las manos de su hija entre las suyas. «Sí, mi amor, creo que sí, pero no si ustedes no pueden vivir con esa decisión». Durante la siguiente semana, Sofía investigó exhaustivamente. Arturo le proporcionó copias de todos los documentos relacionados con la expulsión de Carolina. Los periódicos habían cubierto el escándalo en el sector empresarial. Sofía incluso contactó a varios de los antiguos empleados de la mansión, quienes confirmaron que Leonardo había cambiado, que estaba tomando un papel activo en la empresa y en proyectos filantrópicos. Inés visitó a Sofía una tarde en su modesto apartamento. La anciana gobernanta traía una cesta con comida casera y una carta escrita a mano. «El señor Leonardo me pidió que le entregara esto», dijo Inés, «pero también vine por mi cuenta. Necesitaba que supiera que he servido a esa familia durante 32 años y nunca había visto a Leonardo como está ahora». «Tiene propósito, Sofía. Usted le dio eso y él lo arruinó por cobardía, pero está tratando genuinamente de enmendarlo». Sofía leyó la carta esa noche. Era larga y detallada, describiendo los planes específicos para el centro de rehabilitación. Leonardo había investigado los mejores programas del mundo. Había consultado con expertos. Había diseñado un presupuesto que no escatimaba en calidad, pero priorizaba accesibilidad. Al final de la carta había una nota personal. «No espero que confíes en mí inmediatamente. La confianza se gana con el tiempo y acciones consistentes, pero te prometo que dedicaré cada día a demostrar que soy digno de la fe que una vez tuviste en mí. Sin importar tu decisión, aseguraré que tu nombre sea limpiado públicamente y que recibas compensación por los daños sufridos. Eso no está condicionado a que aceptes mi propuesta. Es simplemente lo correcto». Al final de la semana, Sofía tomó su decisión. Llamó al número que Arturo le había dado y acordó una reunión en la mansión. Esta vez, cuando llegó, no fue como empleada escabulléndose por la entrada de servicio, sino como invitada entrando por la puerta principal. Ricardo la recibió personalmente, algo que nunca había hecho antes. Su apretón de manos era firme, su expresión sincera. «Señora Sofía, no puedo expresar cuánto lamento lo que le hicimos pasar. Mi negligencia como padre y como empleador permitió que esto sucediera. Le ofrezco mis más sinceras disculpas y mi compromiso de que nada así volverá a ocurrir». Sofía aceptó la disculpa con un asentimiento medido. Las palabras eran importantes.
pero las acciones lo serían más. Leonardo estaba esperando en la sala de estar. Se veía mejor que la última vez que lo vio. Más limpio, con ropa cuidada, pero aún había sombras bajo sus ojos que hablaban de noches sin dormir. «Gracias por venir», dijo Leonardo. «Sé que no fue fácil». «No lo fue», admitió Sofía. «Y necesito que entiendas que estoy aquí bajo condiciones muy específicas. He consultado con un abogado y tengo un contrato preparado que quiero que revises». Leonardo tomó los papeles que Sofía le extendió y los leyó cuidadosamente. El contrato establecía su posición como directora de fisioterapia, con autonomía completa sobre su departamento, un salario generoso, protecciones legales extensas contra despido injustificado y cláusulas que garantizaban su autoridad sobre las decisiones médicas relacionadas con Leonardo y cualquier otro paciente. «Esto es más que justo», dijo Leonardo. «Acepto cada término. ¿Hay algo más que necesites?» «Sí», respondió Sofía. «Quiero una disculpa pública. No por mí, aunque la necesito, sino por mis hijos, que sufrieron acoso y humillación por algo que no hice. Quiero que la verdad sea conocida ampliamente». Ricardo intervino. «Ya he contactado a nuestro Departamento de Relaciones Públicas. Emitiremos un comunicado completo esta semana aclarando tu inocencia, disculpándonos públicamente y anunciando tu nueva posición. También estableceremos un fondo educativo para Daniel y Clara, cubriendo sus estudios universitarios completamente». Sofía sintió lágrimas de alivio. No eran solo las palabras o el dinero. Era el reconocimiento de que lo que le habían hecho estaba mal y que estaban dispuestos a enmendarlo públicamente. «Entonces acepto», dijo Sofía, «pero con una condición final. Leonardo, necesito que entiendas que esto será difícil. La fisioterapia para tu condición será dolorosa, frustrante y no hay garantías de éxito. Habrá días en que querrás rendirte, días en que me odiarás por presionarte. ¿Estás preparado para eso?» Leonardo encontró sus ojos y asintió con determinación. «Estoy preparado y esta vez no te fallaré». Los meses siguientes fueron transformadores. Sofía se mudó con sus hijos a una casa mejor, en un vecindario seguro, cortesía de su nuevo salario y un préstamo sin intereses de la empresa Ferrer. Daniel volvió al equipo de fútbol y comenzó a sonreír nuevamente. Clara hizo nuevas amigas y recuperó su voz alegre. El centro de rehabilitación tomó forma rápidamente. Ricardo puso a su disposición un edificio entero que la empresa poseía, pero no utilizaba. Sofía trabajó con arquitectos para diseñar espacios accesibles con equipamiento de última generación. Contrataron a fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y médicos especializados. El objetivo era claro: proporcionar atención integral de clase mundial sin costo para los pacientes. Mientras tanto, el tratamiento de Leonardo comenzó. El doctor Serrano, el mismo que había evaluado a Leonardo en su infancia, diseñó un programa intensivo. Las primeras semanas fueron brutales. Los músculos de Leonardo, atrofiados por años de inactividad, protestaban ante cada movimiento. Sofía lo empujaba más allá de sus límites, ignorando sus quejas y frustraciones. «No puedo más», jadeó Leonardo después de una sesión particularmente agotadora. «Duele demasiado». «Claro que puedes», respondió Sofía sin simpatía. «El dolor significa que tus músculos están despertando. Vamos, 10 repeticiones más». Leonardo quería odiarla en esos momentos, pero sabía que ella tenía razón. Inés a menudo presenciaba las sesiones ofreciendo apoyo silencioso. Arturo se aseguraba de que Leonardo tuviera todo lo que necesitaba: comidas nutritivas, suplementos, equipo de apoyo. Ricardo comenzó a aparecer en las sesiones. Al principio solo observaba desde la puerta, pero gradualmente se acercó más. Un día, Sofía le enseñó cómo ayudar con los ejercicios y Ricardo, con manos temblorosas y poco acostumbradas a la vulnerabilidad, ayudó a su hijo a estirar sus piernas. «Bien hecho», le dijo a Leonardo, su voz espesa de emoción. «Tu madre estaría tan orgullosa». Fue la primera vez que Ricardo mencionó a Isabel en un contexto positivo en presencia de Leonardo. Algo sanó entre ellos en ese momento.
una grieta antigua comenzando a cerrarse. El centro de rehabilitación abrió sus puertas 6 meses después de que Sofía aceptara la posición. La ceremonia de inauguración atrajo atención mediática significativa. Más de 300 personas asistieron, pacientes potenciales, familias, profesionales médicos y miembros de la comunidad. Leonardo insistió en estar presente, aunque todavía dependía principalmente de su silla de ruedas. Sofía dio el discurso inaugural, hablando sobre la importancia de la accesibilidad y la dignidad en el tratamiento médico. Habló sobre cómo la rehabilitación no era solo física, sino también emocional y social, y habló sobre segundas oportunidades, tanto para pacientes como para aquellos que los apoyan. Luego fue el turno de Leonardo. Arturo lo ayudó a posicionarse y, para sorpresa de todos, Leonardo se incorporó apoyándose en muletas. Sus piernas temblaban visiblemente bajo el esfuerzo, pero se mantuvo de pie. El público guardó silencio, reconociendo el significado del momento. Hace un año, comenzó Leonardo, su voz clara a pesar de la tensión física. Yo era un hombre atrapado, no solo por mi condición física, sino por mi amargura, mi orgullo y mi cobardía. Traté terriblemente a la mujer que ahora está a mi lado. La mujer que vio potencial en mí cuando yo mismo no lo veía. Hizo una pausa para recuperar el aliento, sus nudillos blancos sobre las muletas. Sofía me enseñó que los milagros reales no son mágicos. Son construidos día a día a través de trabajo duro, paciencia y la disposición de creer en la posibilidad de cambio. Este centro existe porque ella creyó en esa posibilidad y existe para que otros tengan la misma oportunidad que yo tuve, la oportunidad de ser más que sus circunstancias. Leonardo miró directamente a Sofía, lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Fallé una vez, te traicioné cuando más me necesitabas, pero me diste una segunda oportunidad y he tratado cada día de ser digno de esa fe. Gracias, Sofía, por todo. El aplauso fue ensordecedor. Ricardo, sentado en la primera fila, lloraba abiertamente, algo que Inés y Arturo nunca habían presenciado. Sofía abrazó a Leonardo sosteniéndolo, mientras sus piernas finalmente se rindieron por el esfuerzo. Arturo se acercó rápidamente con la silla de ruedas, pero el mensaje había sido transmitido. Leonardo había caminado. Durante el siguiente año, el centro floreció. Atendieron a más de 200 pacientes, desde niños con parálisis cerebral hasta adultos que habían sufrido accidentes. Las historias de éxito comenzaron a acumularse. Una niña de 8 años dio sus primeros pasos después de años en silla de ruedas. Un hombre de 40 años recuperó el uso de sus brazos después de un accidente automovilístico. Cada victoria se celebraba como el milagro que era. Leonardo continuó su propia rehabilitación con determinación inquebrantable. Progresó de muletas a un bastón y, eventualmente, a caminar distancias cortas sin apoyo. Nunca recuperó completamente la funcionalidad normal y probablemente nunca lo haría, pero aprendió que eso no era el punto. El punto era el esfuerzo, la perseverancia, la negativa a rendirse. La relación entre Leonardo y Ricardo se transformó completamente. Pasaban tiempo juntos no por obligación, sino por elección. Ricardo compartía historias sobre Isabel, permitiendo que Leonardo conociera a la madre que nunca tuvo. Leonardo, a su vez, ayudó a su padre a ver más allá de los negocios, a encontrar significado en contribuir al bienestar de otros. Una tarde, mientras Leonardo practicaba ejercicios de equilibrio, Ricardo entró al gimnasio del centro con una caja de madera tallada. «Quiero mostrarte algo», dijo Ricardo sentándose en un banco cercano. Abrió la caja para revelar fotografías antiguas, cartas y pequeños recuerdos. Eran todos de Isabel. «Tu madre era extraordinaria», comenzó Ricardo, su voz suave, e inteligente, compasiva, con un sentido del humor que podía iluminar cualquier habitación. Y cuando supo que estaba embarazada de ti, estaba tan emocionada. Leyó todos los libros sobre maternidad que pudo encontrar. Decoró tu habitación ella misma. Tenía tantos planes. Leonardo se sentó junto a su padre, mirando las fotografías de una mujer hermosa con ojos amables. Cuando ella murió, continuó Ricardo,
Sentí que mi mundo terminaba y en mi dolor te culpé. No conscientemente, pero lo hice. Te miré y vi todo lo que había perdido en lugar de todo lo que había ganado. Fui un padre terrible, Leonardo, y lo lamento, más de lo que las palabras pueden expresar. Leonardo tomó la mano de su padre, algo que nunca había hecho antes. Ambos perdimos mucho ese día, pero creo que mamá querría que encontráramos el camino de regreso el uno al otro. Y lo estamos haciendo, padre. No, finalmente lo estamos haciendo. Sofía observaba desde la puerta dándoles privacidad, pero asegurándose de que Leonardo estuviera bien. Inés apareció a su lado sonriendo a través de lágrimas felices. Nunca pensé que vería esto, susurró Inés. Esta familia finalmente está sanando. El dolor tiene que ir a algún lugar, respondió. Sofía, puede convertirse en amargura o puede convertirse en crecimiento. Eligieron el crecimiento. Los meses continuaron pasando. Daniel se graduó de la escuela secundaria con honores y recibió una beca completa para estudiar medicina, inspirado por el trabajo que veía en el centro. Clara floreció en sus estudios y comenzó a hacer voluntariado en el centro los fines de semana, trabajando con niños que enfrentaban desafíos similares a los que Leonardo había enfrentado. Leonardo asumió más responsabilidades en la empresa familiar, pero su verdadera pasión estaba en el centro de rehabilitación. Trabajaba directamente con pacientes, compartiendo su propia historia, ofreciendo esperanza desde un lugar de experiencia genuina. Se convirtió en mentor para jóvenes con discapacidades, ayudándoles a ver más allá de sus limitaciones. Carolina enfrentó juicio por sus crímenes. Fue sentenciada a 5 años de prisión por fraude, malversación de fondos y conspiración. Su reputación quedó arruinada, su licencia de abogada revocada. Leonardo no sintió satisfacción en su caída, solo tristeza por el talento desperdiciado en la ambición corrupta. 2 años después de la apertura del centro, Sofía organizó una celebración para los pacientes y sus familias. El evento se realizó en los jardines del centro, ahora hermosamente cuidados con rampas accesibles y áreas de descanso. Había música, comida y una atmósfera de genuina alegría. Leonardo, caminando ahora más establemente con un bastón, se movía entre los invitados. Conversaba con una madre cuyo hijo había recuperado movilidad en sus brazos. Se reía con un grupo de adolescentes que bromeaban sobre sus competencias de carreras en sillas de ruedas. Ayudaba a servir comida junto a Arturo, quien ahora dividía su tiempo entre la mansión y el centro. Ricardo llegó tarde, directamente de una reunión de negocios, pero se integró inmediatamente. Se arrodilló para hablar con una niña pequeña en su silla de ruedas, escuchando seriamente mientras ella le explicaba sobre su terapia. El magnate frío de negocios había sido reemplazado por un hombre que entendía que el verdadero éxito se medía en vidas tocadas, no en ganancias acumuladas. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Sofía se subió a una pequeña plataforma y pidió atención. El ruido de la celebración se desvaneció gradualmente. Quiero agradecer a todos por venir hoy, comenzó Sofía. Este centro existe gracias a muchas personas, pero especialmente gracias a quienes tuvieron el coraje de cambiar. El cambio no es fácil. Requiere admitir errores, enfrentar verdades incómodas y trabajar duro cada día para ser mejor que el día anterior. Miró directamente a Leonardo. Hace 2 años conocí a un joven que estaba tan atrapado en su dolor que había olvidado cómo vivir. Hoy veo a un hombre que ha transformado ese dolor en propósito, que ha tomado su privilegio y lo ha convertido en oportunidad para otros. Estoy orgullosa de trabajar junto a él y más orgullosa aún de llamarlo mi amigo. Leonardo sintió emoción apretando su garganta. Se acercó a la plataforma, sus pasos medidos pero seguros. Sofía le extendió la mano para ayudarlo a subir, un gesto que simbolizaba cuánto habían recorrido juntos. Cuando Sofía me conoció por primera vez, dijo Leonardo, yo era insoportable. Cruel, amargo, desesperado. Ella tenía todo el derecho de abandonarme, y cuando la traicioné, debió haberme abandonado para siempre. Pero no lo hizo. Vio algo en mí que yo no podía ver en mí
Mismo hizo una pausa, buscando las palabras correctas. La verdadera discapacidad nunca fue mi parálisis, fue mi incapacidad de conectar con otros, de aceptar ayuda, de ser vulnerable. Sofía me enseñó que la fuerza no está en la independencia total, sino en saber cuándo apoyarse en otros y cuándo ofrecer apoyo a cambio. Este centro es un testimonio de esa lección. Daniel y Clara, ahora casi adultos, se unieron a su madre en la plataforma. Leonardo los había llegado a considerar como hermanos menores y ellos lo veían como el hermano mayor que nunca habían tenido. «Queremos anunciar algo», dijo Sofía sonriendo. «Gracias al apoyo generoso de la familia Ferrer, hemos establecido un programa de becas que llevará los nombres de Daniel y Clara. Este programa proporcionará educación completa y capacitación vocacional para familiares de nuestros pacientes que deseen trabajar en campos relacionados con la rehabilitación y la atención médica». El aplauso fue entusiasta. Era otro círculo cerrándose, otra forma de convertir el dolor pasado en esperanza futura. Ricardo se unió a ellos en la plataforma, algo que nunca hubiera considerado hacer en su vida anterior. «Mi hijo me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar», dijo Ricardo, su voz amplificada, pero temblorosa de emoción. «Pasé años encerrado en mi propio dolor, incapaz de ver el regalo que tenía frente a mí. Pero hoy, gracias a Sofía, a Leonardo y a todos ustedes, he aprendido que el verdadero legado no se construye en salas de juntas. Se construye en momentos como este, en vidas transformadas, en segundas oportunidades dadas y recibidas». Inés y Arturo observaban desde el borde de la multitud, sus rostros brillando con lágrimas de felicidad. Habían servido a esta familia a través de sus peores momentos y ahora presenciaban su redención. La celebración continuó hasta entrada la noche. Niños corrían entre las sillas de ruedas y muletas, sus risas llenando el aire. Adultos compartían historias de progreso y desafíos. Familias que se habían sentido solas en sus luchas ahora encontraban comunidad y apoyo. En un momento tranquilo, Leonardo y Sofía se encontraron solos en un rincón del jardín. La música sonaba suavemente en la distancia y las luces decorativas creaban una atmósfera mágica. «¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí?», preguntó Leonardo. Sofía sonrió recordando aquel primer día en la mansión cuando Leonardo había derramado café en su regazo intencionalmente. «Honestamente, hubo momentos en que dudé, especialmente después de que me despidieran. Pensé que había cometido un error al creer en ti. No te hubiera culpado si nunca hubieras regresado», admitió Leonardo. «Pero regresé», dijo Sofía, «porque vi algo que tú aún no veías. Vi que tu crueldad venía del dolor, no de la maldad. Y vi que si alguien estaba dispuesto a romper esas paredes, encontraría a una persona que valía la pena conocer». Leonardo miró hacia la celebración, hacia las personas cuyas vidas habían sido tocadas por el centro. «Gracias», dijo simplemente, «por no rendirte conmigo cuando merecía que lo hicieras». Sofía colocó su mano en el hombro de Leonardo. «De nada, pero recuerda, este es solo el comienzo. Hay mucho más trabajo por hacer, muchas más personas que ayudar». «Lo sé», respondió Leonardo. «Y estoy listo. Esta vez estoy realmente listo». Los años siguientes trajeron expansión continua. Abrieron 2 centros adicionales en diferentes regiones, cada uno diseñado con el mismo compromiso de accesibilidad y excelencia. Leonardo dividía su tiempo entre la empresa familiar y el trabajo filantrópico, encontrando equilibrio entre ambos mundos. Ricardo dedicó sus últimos años a trabajar junto a su hijo en estas iniciativas. Había descubierto que la verdadera satisfacción no venía de acumular más propiedades o cerrar más tratos, sino de ver familias reunidas, de presenciar primeros pasos, de saber que su riqueza estaba creando oportunidades reales para personas que de otro modo no las tendrían. Una tarde, 5 años después de la apertura del primer centro, Ricardo sufrió un infarto masivo en su oficina. Leonardo llegó al hospital a tiempo para estar con él durante sus últimas horas. Ricardo, conectado a máquinas y tubos, tomó la mano de su hijo con sorprendente fuerza. «Estoy orgulloso de ti», susurró Ricardo.
más orgulloso de lo que jamás podría expresar. Tomaste lo peor de nuestra familia y lo transformaste en lo mejor. Tu madre estaría tan feliz. No te vayas todavía, papá, dijo Leonardo, lágrimas corriendo libremente. Todavía hay mucho que queremos hacer juntos. Ricardo sonrió débilmente. Ya hicimos lo más importante, hijo. Nos encontramos el uno al otro. El resto es solo detalles. Ricardo Ferrer falleció esa noche rodeado de su hijo Inés, Arturo y Sofía, quienes se habían convertido en su familia extendida. Fue enterrado junto a Isabel, finalmente reunido con el amor que había perdido tantos años atrás. El duelo fue profundo, pero no devastador. Leonardo había tenido la oportunidad de conocer realmente a su padre durante sus últimos años, de construir una relación genuina. No había asuntos pendientes, no quedaban palabras sin decir. Eso traía consuelo en medio del dolor. Después del funeral, Leonardo asumió el control total de la empresa. Su primer acto como director ejecutivo fue establecer un fondo permanente que garantizaba el financiamiento de los centros de rehabilitación a perpetuidad. También implementó políticas laborales más humanas en toda la empresa, asegurando que ningún empleado fuera tratado como él había tratado a Sofía años atrás. Sofía continuó como directora de fisioterapia, pero también asumió un rol más amplio como asesora estratégica para la expansión de los centros. Daniel se graduó de la Escuela de Medicina y completó su residencia en Medicina de Rehabilitación Física, eventualmente uniéndose al equipo del centro. Clara estudió psicología y se especializó en terapia para pacientes con discapacidades físicas y sus familias. Leonardo nunca se casó ni tuvo hijos propios, pero no se sintió solo. Tenía una familia elegida: Sofía y sus hijos, Inés y Arturo, los pacientes y personal del centro que se habían convertido en una comunidad unida. Encontró propósito en su trabajo y satisfacción en el impacto diario que hacían. En el 10º aniversario del primer centro, organizaron una celebración masiva. Más de 2.000 personas asistieron. Pacientes pasados y presentes, sus familias, personal, donantes y miembros de la comunidad. El evento incluyó presentaciones de pacientes mostrando sus progresos, discursos de familias agradecidas y un recorrido por las nuevas instalaciones que habían sido añadidas. Leonardo, ahora de 38 años, caminaba con solo una leve cojera. Su bastón era más un accesorio que una necesidad. Había trabajado incansablemente en su rehabilitación durante una década, no por vanidad, sino como prueba viviente de lo que era posible con determinación y apoyo adecuado. Durante su discurso de aniversario, Leonardo habló con una sabiduría ganada a través de experiencia y reflexión. Cuando tenía 23 años creía que mi vida había terminado antes de comenzar. Estaba atrapado en una prisión de amargura y autocompasión, pero una mujer extraordinaria se negó a aceptar esa versión de mi historia. Sofía vio potencial donde yo veía solo limitaciones, y esa visión cambió todo. Miró hacia Sofía, ahora de 57 años, su cabello mostrando hebras grises, pero sus ojos tan brillantes y compasivos como siempre. No puedo devolver los años que perdí en la amargura, no puedo deshacer el dolor que causé, pero puedo dedicar cada día que me queda a honrar la segunda oportunidad que me dieron, y puedo asegurarme de que otros tengan las mismas oportunidades que yo tuve. La audiencia se puso de pie en ovación. No era solo por Leonardo, sino por todos los que habían participado en esta transformación, por cada terapeuta que había trabajado horas extras con un paciente difícil, por cada familia que había mantenido la esperanza cuando las cosas se veían imposibles, por cada persona que había elegido creer en el cambio cuando habría sido más fácil rendirse. Después de los discursos, Leonardo encontró un momento tranquilo en su antigua habitación de terapia, ahora convertida en una sala de consulta. Sofía entró sabiendo instintivamente dónde lo encontraría. ¿Estás bien?, me preguntó ella sentándose en la camilla de ejercicios. Leonardo asintió, mirando las barras paralelas, donde había dado sus primeros pasos, temblorosos años atrás.
Solo estaba recordando todo el camino que hemos recorrido. En todas las veces que quise rendirme y tú no me dejaste. Sofía rió suavemente. Hubo muchas de esas veces. Eras bastante terco. Todavía lo soy, admitió Leonardo con una sonrisa. Pero ahora dirijo esa terquedad hacia cosas mejores. Sofía se levantó y caminó hacia la ventana, que daba al jardín principal. Abajo, pacientes y sus familias disfrutaban de la celebración. Un niño pequeño daba pasos vacilantes entre sus padres, su rostro iluminado de alegría. Una joven en silla de ruedas reía con sus amigos. Un hombre mayor practicaba con sus muletas bajo la supervisión atenta de un terapeuta. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo Sofía. No es solo la rehabilitación física, es ver a las personas recuperar su humanidad, su dignidad, ver que se dan cuenta de que sus desafíos no los definen completamente, como tú me enseñaste a mí, como aprendimos juntos, corrigió Sofía, porque yo también cambié, Leonardo. Cuando llegué a esa mansión estaba desesperada, asustada, dispuesta a aguantar cualquier cosa por un salario, pero trabajar contigo me enseñó que nunca debemos sacrificar nuestra dignidad, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Y luego te traicioné, dijo Leonardo con tristeza residual. Y luego me diste la oportunidad de elegir perdonarte, respondió Sofía. Esa elección me empoderó más que cualquier otra cosa. No fue algo que me obligaron a hacer. Fue mi decisión basada en ver un cambio real en ti. Permanecieron en silencio por un momento, observando la vida que habían ayudado a crear. Daniel me dijo algo interesante la semana pasada, continuó Sofía. Dijo que quiere especializar su práctica en pacientes pediátricos con lesiones de médula espinal. Quiere darles la esperanza que tú eventualmente encontraste. Leonardo sintió orgullo hinchando su pecho. Ese chico ha recorrido un largo camino desde el adolescente enojado que me odiaba por lo que te hice. No te odiaba, corrigió Sofía. Estaba protegiendo a su madre, pero sí ha madurado mucho. Ambos lo han hecho. Clara también está haciendo un trabajo increíble con las familias. Tiene tu empatía natural, esa capacidad de entender el dolor sin haberlo experimentado de la misma manera. Nuestros hijos, dijo Leonardo suavemente, porque así es como los veo, Sofía. Como la familia que elegí. Sofía sintió lágrimas picando sus ojos. Y tú eres el hermano que ellos nunca tuvieron, el tío favorito, la persona que les mostró que el privilegio viene con responsabilidad y que los errores pasados no tienen que definir el futuro. Un toque suave en la puerta interrumpió el momento. Inés asomó su cabeza ahora de 75 años, pero todavía activa y comprometida con el centro. Perdón por interrumpir, pero hay alguien abajo que insiste en hablar contigo, Leonardo. Dice que fuiste su fisioterapeuta hace 5 años. Leonardo y Sofía intercambiaron una mirada curiosa y bajaron juntos. En el vestíbulo principal esperaba un hombre de mediana edad con un niño pequeño de la mano. Leonardo lo reconoció inmediatamente. Javier Rojas, un paciente que había llegado al centro paralizado del cuello hacia abajo después de un accidente de construcción. ¡Javier!, exclamó Leonardo acercándose con los brazos abiertos. No puedo creer que estés aquí. ¿Cómo estás? Javier sonrió ampliamente, soltando la mano del niño para abrazar a Leonardo. Gracias a este lugar, gracias a ti y a todo el equipo, recuperé casi toda mi movilidad. Volví a trabajar el año pasado y dijo levantando al niño, es mi hijo Miguel, que nació hace 3 años. Los doctores dijeron que nunca podría tener hijos después del accidente, pero aquí estamos. Leonardo se arrodilló para estar a la altura del niño. Hola, Miguel. Tu papá es un hombre muy valiente. El niño se escondió tímidamente detrás de su padre, pero asintió. Javier continuó, su voz espesa de emoción. Vine hoy porque quería que supieras el impacto real de lo que haces aquí. No es solo caminar o mover los brazos. Es sobre recuperar la vida completa, poder abrazar a mi esposa, trabajar para mantener a mi familia, jugar con mi hijo. Tú me devolviste todo eso. Leonardo sintió el peso familiar de la gratitud, pero esta vez no le parecía incómoda.
Había aprendido a aceptar el aprecio sin sentir que no lo merecía. Fue un esfuerzo de equipo, Javier, y tu determinación fue fundamental. Muchos se habrían rendido con el pronóstico inicial que te dieron. Iba a rendirme, admitió Javier. De hecho, lo intenté varias veces, pero tú compartiste tu propia historia conmigo. Me dijiste que habías sido un cobarde cuando eras más joven, pero que elegiste cambiar. Si tú podías cambiar tu carácter, yo podía cambiar mi condición. Esas palabras me salvaron. Sofía observaba la interacción con profunda satisfacción. Esto era exactamente lo que había imaginado cuando aceptó regresar años atrás. No solo la rehabilitación de Leonardo, sino la creación de un lugar donde otros pudieran encontrar la misma esperanza y apoyo. La celebración continuó hasta el anochecer. Cuando finalmente terminó y los últimos invitados se fueron, el equipo central se reunió en la oficina de Sofía. Estaban Leonardo, Sofía, Daniel, Clara, Inés, Arturo y el doctor Serrano, quien ahora servía como director médico del centro. 10 años, dijo el doctor Serrano levantando su copa de vino. 10 años de desafiar pronósticos médicos, de probar que la rehabilitación agresiva y el apoyo integral funcionan. Hemos publicado 3 estudios en revistas médicas importantes. Otros centros están adoptando nuestros métodos. Estamos cambiando el campo. Por muchos más años, brindó Arturo, siempre el mayordomo, pero ahora también administrador del centro. Todos chocaron sus copas. Inés se limpió lágrimas felices. Si me hubieran dicho hace 10 años que estaría aquí celebrando esto, nunca lo habría creído. Ver a Leonardo convertirse en el hombre que es ahora, ver a esta familia, sanar y crecer ha sido el mayor privilegio de mi vida. No habríamos llegado aquí sin ti, Inés, dijo Leonardo. Tú mantuviste los secretos que necesitaban mantenerse, revelaste las verdades que necesitaban revelarse y nunca dejaste de creer que esta familia podía ser mejor. Eso es lo que hace la familia real, respondió Inés. Simplemente no se rinde el uno con el otro. Daniel, ahora un médico joven y seguro, habló. Mamá, quiero proponerte algo. He estado hablando con otros hospitales sobre establecer unidades satélite de rehabilitación, lugares que puedan ofrecer nuestro modelo de atención, incluso en áreas remotas. ¿Qué opinas? Sofía consideró la idea cuidadosamente. Es ambicioso, requeriría capacitación extensiva, control de calidad riguroso y mucha supervisión. Pero es exactamente lo que debemos hacer, intervino Leonardo. No podemos ayudar a todos si solo operamos en 3 ubicaciones. Necesitamos escalar el modelo. Clara añadió su perspectiva. Y necesitamos incluir más apoyo de salud mental. He visto tantos pacientes que recuperan la función física, pero luchan con depresión, ansiedad, trauma. La rehabilitación tiene que ser holística. La conversación fluyó durante horas, planificando el futuro, soñando con posibilidades, reconociendo desafíos. Era una dinámica familiar sana, con desacuerdos respetuosos y compromiso compartido hacia una meta común. Cuando finalmente se dispersaron, Leonardo caminó lentamente hacia su automóvil en el estacionamiento vacío. El bastón golpeaba rítmicamente contra el pavimento, un sonido que le recordaba cuán lejos había llegado. Arturo apareció a su lado como siempre, sabiendo exactamente cuándo era necesario. ¿Cansado, señor Leonardo? Felizmente cansado, respondió Leonardo. Es un buen cansancio, el tipo que viene de un día significativo. Arturo abrió la puerta del auto para él. Su padre estaría muy orgulloso de usted. Espero que lo sepa. Leonardo se detuvo antes de entrar al vehículo. Arturo, nunca te he agradecido adecuadamente por lo que hiciste. Reunir esa evidencia contra Carolina, arriesgar tu posición, obligarnos a mi padre y a mí a confrontar la verdad. Cambiaste el curso de nuestras vidas. Arturo mantuvo su compostura profesional, pero sus ojos brillaban con emoción. Solo hice lo correcto, señor, algo que debería haber hecho mucho antes. Ver a Sofía tratada injustamente me recordó por qué acepté este trabajo hace tantos años. No para servir a la riqueza, sino para servir a la decencia. Eres más que un empleado, Arturo. Eres familia. Espero que lo sepas. Arturo asintió.
momentáneamente sin palabras ante la sinceridad de Leonardo. Lo sé, señor Leonardo, y es un honor. Durante los años siguientes, el trabajo continuó expandiéndose. Establecieron 10 unidades satélite en diferentes regiones, cada una operando bajo los mismos principios de accesibilidad y excelencia. Daniel lideró la capacitación de nuevos terapeutas, asegurando que el estándar de atención se mantuviera consistente. Clara desarrolló programas de apoyo familiar que se convirtieron en modelo para otros centros. Leonardo balanceaba su tiempo entre la empresa y el trabajo filantrópico. Bajo su liderazgo, la compañía Ferrer prosperó financieramente, pero también se ganó reputación por sus prácticas éticas y responsabilidad social. Implementó programas de vivienda accesible para personas con discapacidades, asegurando que los edificios que construían no solo fueran lucrativos, sino también inclusivos. Sofía eventualmente redujo su carga clínica directa, enfocándose más en mentoría y desarrollo de programas. Capacitó a una nueva generación de terapeutas que compartían su filosofía de ver a la persona completa, no solo la condición médica. Su método de tratamiento fue documentado y enseñado en universidades médicas. En el 15º aniversario del centro, organizaron un evento más íntimo. En lugar de una celebración masiva, invitaron solo a los primeros 100 pacientes que habían tratado. Fue una reunión emocional de personas cuyas vidas habían sido transformadas. Leonardo escuchó historia tras historia. Una mujer que ahora corría maratones a pesar de haber sido declarada permanentemente discapacitada. Un hombre que se había convertido en defensor de los derechos de las personas con discapacidad, una niña, ahora adolescente, que soñaba con ser terapeuta como aquellos que la habían ayudado. Durante ese evento, Sofía anunció su retiro parcial. A sus 62 años sentía que era tiempo de dar paso a la siguiente generación, mientras todavía tenía energía para disfrutar de otras pasiones. No me voy completamente, aclaró ante el grupo. Siempre seré parte de este lugar. Pero Daniel, Clara y todo el increíble equipo que hemos construido están más que preparados para llevar esta visión adelante. Leonardo habló después de ella, su voz firme pero emocionada. Sofía vino a mi vida cuando yo más la necesitaba, aunque no lo sabía. Me enseñó que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar correctamente a pesar del miedo. Que el perdón no es debilidad, sino fortaleza, que nunca es demasiado tarde para cambiar el curso de nuestras vidas. Hizo una pausa mirando directamente a Sofía. Hace 15 años yo era un hombre roto en más formas de las que la medicina podía curar. Hoy camino, no perfectamente, pero camino y más importante, vivo con propósito, con conexión, con significado. Ese es tu legado, Sofía, no solo en mí, sino en cada persona en esta sala y en las miles más que hemos ayudado. La audiencia aplaudió largamente. Sofía aceptó el reconocimiento con su humildad característica, insistiendo en que era un esfuerzo colectivo, que cada persona en la sala había contribuido a su manera. Esa noche, después de que todos se fueron, Leonardo y Sofía se sentaron en las escaleras de la entrada principal del centro. La luna iluminaba el jardín y el sonido de fuentes de agua creaba una atmósfera pacífica. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Leonardo. Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. Arrepentimientos no, pero hay tristeza por el tiempo perdido, por los meses después de mi despido, cuando todo parecía imposible. Aunque supongo que incluso eso era necesario. Si todo hubiera sido fácil, el triunfo no sería tan dulce. Yo tengo arrepentimientos, admitió Leonardo. Arrepiento haber perdido tanto tiempo en amargura. Arrepiento cada momento cruel con los empleados antes de conocerte. Arrepiento no haber defendido a mi padre de Carolina antes, no haber construido una relación real con él hasta que casi era demasiado tarde. Pero lo hiciste eventualmente, dijo Sofía, y eso es lo que importa. El pasado no se puede cambiar, Leonardo. Solo podemos elegir cómo vivimos el presente. Leonardo asintió, sabiendo que ella tenía razón, pero todavía cargando el peso de sus errores pasados.
¿Sabes qué me dijo mi padre antes de morir? Preguntó Leonardo. Me dijo que lo más importante que habíamos hecho era encontrarnos el uno al otro. No construir esta empresa, no acumular riqueza, simplemente encontrarnos como padre e hijo. Era un hombre sabio al final. Dijo Sofía, el dolor puede destruirnos o transformarnos. Tu padre eligió la transformación igual que tú, con tu ayuda. Con apoyo mutuo, corrigió Sofía. Porque yo también necesitaba esto, Leonardo. Necesitaba creer que las personas pueden cambiar, que la bondad existe incluso en lugares inesperados. Después de mi divorcio, después de todas las luchas financieras, estaba perdiendo esa fe. Tú me la devolviste. Se sentaron en silencio cómodo, dos personas cuyas vidas se habían entrelazado de las formas más inesperadas. Un joven paralizado y amargado, una madre divorciada y desesperada. Juntos habían creado algo hermoso del dolor compartido. ¿Qué harás con tu tiempo libre ahora que te retiras parcialmente?, preguntó Leonardo. Sofía sonrió. Viajar un poco, pasar más tiempo con mis nietos. Daniel está comprometido, ¿sabías? Y Clara está en una relación seria. Pronto tendré nietos pequeños corriendo por todas partes. Quiero estar presente para ellos de maneras que no pude estar completamente para mis propios hijos cuando eran jóvenes. Serás una abuela maravillosa, dijo Leonardo con convicción. Y espero que esos niños me conozcan como el tío Leonardo. Por supuesto, respondió Sofía apretando su mano. Eres familia, Leonardo, siempre lo serás. Los meses siguientes trajeron cambios tranquilos, pero significativos. Sofía viajó, algo que nunca había tenido la oportunidad de hacer. Visitó lugares que solo había visto en fotografías. Experimentó culturas diferentes y descubrió partes de sí misma que habían estado dormidas durante años de trabajo duro y responsabilidad. Leonardo continuó su trabajo con pasión renovada. Sin Sofía presente diariamente, se dio cuenta de cuánto había crecido, de cuánta fuerza había ganado. Ya no necesitaba su validación constante. Había internalizado las lecciones que ella le enseñó. Daniel se casó en una ceremonia hermosa en los jardines del centro. Leonardo fue su padrino, un honor que lo llenó de orgullo y emoción. Clara capturó hermosas fotografías del día, habiendo descubierto un talento para la fotografía durante sus viajes con su madre. Inés finalmente se retiró completamente a los 80 años, habiendo servido fielmente a la familia durante 42 años. Leonardo organizó una fiesta de retiro donde compartieron historias y lágrimas. Le aseguró una pensión generosa y una habitación permanente en la mansión, si alguna vez la necesitaba. Arturo continuó trabajando, insistiendo en que se aburriría sin algo que hacer. Su rol había evolucionado de mayordomo a consultor general, la persona que podía resolver cualquier problema con discreción y eficiencia. 20 años después del inicio de todo, Leonardo tenía 48 años. Su cabello mostraba canas, su rostro líneas de experiencia. Caminaba con un bastón artísticamente tallado que Daniel le había regalado, más una declaración de estilo que una necesidad absoluta. Los centros de rehabilitación habían ayudado a más de 10.000 pacientes. La empresa Ferrer era líder en construcción accesible. El legado de la familia había sido completamente transformado. Sofía, ahora de 72 años, todavía visitaba los centros regularmente. Era abuela de 4 nietos que adoraban cuando la abuela. Sofía les contaba historias sobre cómo había ayudado al tío Leonardo a aprender a caminar nuevamente. Los niños no entendían completamente la profundidad de la historia, pero conocían el amor que conectaba a estas dos personas. Un día de primavera, Leonardo invitó a Sofía a visitar la mansión familiar. Habían pasado años desde que ella había estado allí. El lugar se había transformado tanto como sus habitantes. Las habitaciones formales se habían convertido en espacios acogedores. Los pasillos, que alguna vez resonaban con soledad, ahora estaban llenos de fotografías de momentos felices. Leonardo guió a Sofía al jardín trasero, donde había erigido un monumento especial. Era una placa de bronce, con los nombres de todas las personas que habían contribuido a la transformación de su vida y el nacimiento de los centros. El nombre de Sofía estaba en la parte superior,
pero también estaban Isabel, Ricardo, Inés, Arturo y muchos otros. Quería que vieras esto, dijo Leonardo. Un recordatorio de que nada grande se logra solo. Cada nombre aquí representa una lección aprendida, un momento crucial, una contribución que importó. Sofía leyó cada nombre con cuidado, tocando la placa con reverencia. Es hermoso, Leonardo. Pero sabes que no hicimos esto por reconocimiento. Lo sé, respondió Leonardo. Lo hicimos porque era lo correcto. Pero eso no significa que no debamos recordar y honrar las contribuciones. La gratitud no disminuye la pureza de la intención. Se sentaron en un banco cerca del monumento. El jardín estaba en plena floración, lleno de vida y color, muy diferente del lugar sombrío que había sido décadas atrás. ¿Eres feliz, Leonardo?, preguntó Sofía. Verdaderamente feliz. No solo satisfecho o en paz, feliz. Leonardo consideró la pregunta honestamente. Sí, respondió finalmente, no de la manera que imaginé cuando era joven. No tengo esposa ni hijos propios. Mi cuerpo nunca será perfectamente funcional, pero tengo propósito. Tengo familia, tengo conexión. Tengo la satisfacción de saber que mi vida importa, que hace diferencia. Eso es felicidad real, creo. Me alegro, dijo Sofía con sinceridad, porque te lo mereces. Has trabajado duro para llegar aquí, para convertirte en quien eres ahora. ¿Y tú?, preguntó Leonardo. ¿Eres feliz? Sofía asintió. Más de lo que nunca pensé posible. Mis hijos son exitosos y bondadosos. Mis nietos son mi alegría. El trabajo que hicimos continúa ayudando a personas todos los días. Y tengo una familia extendida que incluye un joven que alguna vez fue insoportable, pero que se convirtió en alguien extraordinario. Leonardo rió. Un sonido genuino de alegría. Insoportable es quedarse corto. Era monstruoso, pero ya no, dijo Sofía firmemente. Y ese es el punto de todo esto. Las personas pueden cambiar, las situaciones pueden mejorar. Los finales no están escritos hasta que realmente terminan. Permanecieron en el jardín hasta que el sol comenzó a ponerse pintando el cielo de naranjas y rosas. Era un momento perfecto de paz. El tipo que solo llega después de años de lucha y crecimiento. Leonardo supo en ese instante que había llegado exactamente a donde necesitaba estar. No era el destino que había imaginado en su juventud amarga. Era mejor porque estaba construido sobre bases de compasión, perdón y la determinación inquebrantable de ser mejor cada día. Sofía también sintió completitud. Había tomado un trabajo de limpieza desesperada y lo había convertido en una vocación que transformó miles de vidas. Había enfrentado traición y humillación y había elegido perdonar en lugar de amargarse. Había criado hijos maravillosos, que ahora contribuían al mundo de maneras hermosas. Mientras el día se convertía en noche, Leonardo y Sofía caminaron lentamente de regreso a la mansión. Sus pasos eran medidos no por limitación física, sino por el deseo de saborear el momento. Habían recorrido un viaje increíble juntos, desde los días más oscuros hasta este presente brillante. Y aunque el futuro todavía traería desafíos, como siempre lo hace, enfrentarían esos desafíos con la sabiduría ganada, el amor compartido y la certeza de que habían construido algo que duraría mucho más allá de sus propias vidas. Los centros continuarían ayudando, las lecciones serían transmitidas y la historia de un joven amargo y una mujer resiliente que se encontraron en el momento exacto correcto sería contada como testimonio del poder transformador, de la compasión y la segunda oportunidad. En la tranquilidad de ese atardecer, rodeados por la belleza que habían ayudado a crear, Leonardo y Sofía supieron que habían cumplido con su propósito. Habían tomado dolor y lo habían convertido en esperanza. Habían tomado rechazo y lo habían convertido en pertenencia. Habían tomado vidas rotas y las habían reconstruido más fuertes que antes. Y eso finalmente era suficiente. Era más que suficiente.